Hay heridas que no se ven. No están en el cuerpo, están en la memoria. Momentos que vuelven a tu mente cuando menos lo esperas. Decisiones que tomaste y que todavía hoy te hacen bajar la mirada. Errores que desearías poder borrar como si nunca hubieran existido. Tal vez han pasado años. Tal vez tu vida siguió adelante. Trabajas, sonríes, hablas con la gente, incluso oras. Pero hay algo dentro de ti que todavía susurra la misma pregunta. ¿Cómo pude haber hecho eso? Y cada vez que lo recuerdas, sientes lo mismo. Culpa. Vergüenza. Peso en el corazón. Quizá ya le pediste perdón a Dios muchas veces. Quizá lloraste en oración. Quizá prometiste cambiar. Pero aún así, en el fondo de tu corazón, hay una voz que te dice que algo se rompió para siempre. Que Dios tal vez te perdonó, pero nunca te mirará igual. Que ese error siempre estará entre tú y Él. Y por eso sigues cargándolo. Sigues recordándolo. Sigues castigándote por algo que ocurrió hace mucho tiempo. Pero hoy necesitas escuchar algo que puede cambiar completamente tu forma de ver tu pasado. Algo que muchas personas creyentes nunca entendieron realmente. Si Dios ya te perdonó, ¿por qué tú sigues viviendo como si todavía fueras culpable? Porque a veces el problema no es que Dios no perdone. El problema es que nosotros no sabemos aceptar ese perdón. Y hasta que no lo entiendas, podrías pasar años viviendo preso de algo que Dios ya decidió olvidar. Hay una prisión de la que casi nadie habla. No tiene barrotes. No tiene guardias. No tiene paredes. Pero millones de personas viven dentro de ella todos los días. La prisión de la culpa. Es ese lugar silencioso al que tu mente vuelve una y otra vez cuando recuerdas algo que hiciste en el pasado. Tal vez fue una decisión que lastimó a alguien. Tal vez fue una relación que terminó mal. Tal vez fue un momento de debilidad que cambió muchas cosas. Y aunque han pasado años, tu mente sigue reproduciendo la escena como si hubiera ocurrido ayer. Las palabras que dijiste. La mirada de la otra persona. El instante exacto en el que todo salió mal. Y cada vez que lo recuerdas, sientes lo mismo. Ese peso en el pecho. Ese pensamiento que aparece sin pedir permiso. Si hubiera actuado diferente, todo sería distinto. Muchas personas viven así durante años. Siguen adelante con su vida por fuera, pero por dentro siguen visitando el mismo momento del pasado. Una y otra vez. Algunos incluso llegan a creer algo aún más doloroso. Creen que Dios todavía los está juzgando por eso. Que aunque hayan pedido perdón, ese error sigue escrito frente a Él. Que de alguna manera, ese momento definió quiénes son ahora. Y poco a poco, la culpa empieza a convertirse en identidad. La persona deja de pensar. Cometí un error. Y empieza a pensar. Yo soy ese error. Ese es el verdadero peligro de la culpa cuando se queda demasiado tiempo en el corazón. No solo te recuerda lo que hiciste. Empieza a convencerte de que eso es lo que eres. Y cuando alguien cree eso, vive toda su vida mirando hacia atrás. Pero aquí está la parte que muchas personas nunca se detienen a pensar. Mientras tú sigues recordando ese momento. ¿Qué pasa si Dios ya decidió olvidarlo? ¿Qué pasa si el peso que llevas no viene de Dios, sino de tu propia mente? Porque lo que vas a entender ahora puede cambiar completamente la forma en la que ves tu pasado. Y también la forma en la que Dios lo ve. Hay algo sobre el perdón de Dios que muchas personas creen entender, pero en realidad nunca han comprendido completamente. Porque cuando la mayoría de la gente piensa en el perdón de Dios, lo imagina como algo parcial. Como si Dios dijera: te perdono, pero no olvidaré. Como si el error quedara guardado en algún lugar, esperando ser recordado cada vez que fallas otra vez. Pero esa no es la forma en la que funciona el perdón de Dios. El verdadero perdón de Dios no es un archivo que se guarda. Es una deuda que se cancela. Para muchas personas, el problema no es que Dios no los haya perdonado. El problema es que siguen tratando de pagar una deuda que ya fue eliminada. Siguen castigándose. Siguen recordando. Siguen sintiendo que necesitan sufrir lo suficiente para compensar lo que hicieron. Pero el perdón de Dios nunca funcionó así. Dios no perdona a medias. No dice:
Te perdono, pero seguirás cargando esto para siempre. Cuando Dios perdona, Él rompe la cadena que te ataba a ese momento. Pero aquí está la parte que muchas personas no se dan cuenta. Aunque Dios rompa la cadena, tú todavía puedes seguir sosteniéndola. Puedes seguir mirando hacia atrás. Puedes seguir recordando lo que pasó. Puedes seguir tratando de castigarte por algo que Dios ya decidió borrar. Y eso crea una contradicción profunda en la vida de muchas personas creyentes. Dicen creer en el perdón de Dios, pero viven como si todavía estuvieran condenadas. Oran pidiendo misericordia, pero nunca aceptan que esa misericordia ya fue dada. Y poco a poco, la culpa empieza a ocupar un lugar que solo debería ocupar la gracia. Pero hay algo que cambia todo cuando finalmente lo entiendes. Aceptar el perdón de Dios no es olvidar que cometiste un error. Es entender que tu error ya no define tu historia. Que ese momento no tiene la última palabra sobre tu vida. Que Dios no está mirando tu pasado de la misma manera que tú lo miras. Porque mientras tú sigues viendo el error, Dios ya está mirando quién puedes llegar a ser. Y cuando una persona entiende eso de verdad, algo dentro de ella empieza a liberarse. Si Dios puede perdonar, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué podemos creer que Dios es misericordioso, pero aún así seguir sintiendo que no merecemos esa misericordia? La verdad es que perdonarte a ti mismo suele ser una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer. Y muchas veces ocurre por 3 razones profundas. La primera es el orgullo. Puede sonar extraño, pero a veces la culpa se esconde detrás del orgullo. Porque en el fondo pensamos algo como esto. Yo debería haber sabido hacerlo mejor. Yo no debería haber cometido ese error. Y cuando fallamos, no solo nos duele el daño que ocurrió, también nos duele aceptar que somos humanos. Que somos capaces de equivocarnos. Entonces la mente empieza a castigarse como una forma de decir: esto no debió pasar. La segunda razón es el miedo. Muchas personas creen que si dejan de sentirse culpables, podrían volver a cometer el mismo error. Entonces mantienen la culpa como una especie de recordatorio constante. Como si el dolor fuera la única forma de asegurarse de no repetir el pasado. Pero vivir con culpa permanente no te hace más sabio. Solo te hace más pesado por dentro. La tercera razón es aún más profunda. La culpa puede convertirse en identidad. Después de recordar algo durante tantos años, la persona ya no dice: cometí un error. Empieza a decir: ese error soy yo. Se mira a sí misma a través de ese momento. Se define por ese capítulo de su vida. Y cuando eso ocurre, perdonarse parece imposible. Porque siente que tendría que borrar una parte de sí misma. Pero aquí está la verdad que muchas personas necesitan escuchar. Tu peor error no es tu identidad. No es tu historia completa. Es solo un capítulo. Un capítulo que pudo haber sido doloroso. Un capítulo que pudo haber cambiado muchas cosas. Pero no es el final del libro. Porque si Dios ya escribió una nueva página para tu vida, entonces tal vez es momento de que tú también empieces a leerla. Imagina por un momento que llevas una mochila en la espalda. Al principio parece ligera. Pero con los años empiezas a meter dentro recuerdos, errores, momentos que quisieras cambiar. Cada vez que recuerdas algo del pasado, agregas otra piedra. Otra culpa. Otro debía haber hecho las cosas diferente. Y sin darte cuenta, esa mochila empieza a pesar cada vez más. Caminas con ella todos los días. Trabajas con ella. Hablas con las personas con ella. Incluso oras con ella. Pero hay algo que muchas personas nunca se detienen a pensar. Tal vez Dios nunca te pidió que cargaras esa mochila durante toda tu vida. Tal vez el perdón que pediste hace tiempo ya fue dado. Tal vez el momento que sigues recordando ya no existe de la misma manera delante de Dios. Porque el perdón verdadero no solo limpia el pasado. También abre el futuro. Y quizá hoy es el día en el que puedes hacer algo que no has hecho en mucho tiempo. Dejar esa mochila en el suelo. Soltar el peso. Respirar otra vez. Porque si Dios ya decidió perdonar tu pasado, entonces tu historia todavía tiene capítulos por escribir. Y algunos de los mejores todavía no han comenzado. Si este mensaje habló a tu corazón,
Suscríbete al canal y dale like al vídeo para que más personas puedan escuchar lo que tal vez necesitan hoy. Imagina por un momento que llevas una mochila en la espalda. Al principio parece ligera. Pero con los años empiezas a meter dentro recuerdos, errores, momentos que quisieras cambiar. Cada vez que recuerdas algo del pasado, agregas otra piedra. Otra culpa. Otro debía haber hecho las cosas diferente. Y sin darte cuenta, esa mochila empieza a pesar cada vez más. Caminas con ella todos los días. Trabajas con ella. Hablas con las personas con ella. Incluso oras con ella. Pero hay algo que muchas personas nunca se detienen a pensar. Tal vez Dios nunca te pidió que cargaras esa mochila durante toda tu vida. Tal vez el perdón que pediste hace tiempo ya fue dado. Tal vez el momento que sigues recordando ya no existe de la misma manera delante de Dios. Porque el perdón verdadero no solo limpia el pasado, también abre el futuro. Y quizá hoy es el día en el que puedes hacer algo que no has hecho en mucho tiempo. Dejar esa mochila en el suelo. Soltar el peso. Respirar otra vez. Porque si Dios ya decidió perdonar tu pasado, entonces tu historia todavía tiene capítulos por escribir. Y algunos de los mejores todavía no han comenzado. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal y dale like al vídeo para que más personas puedan escuchar lo que tal vez necesitan hoy.